Si no me equivoco, en enero de 2013 se hacen públicas unas fotos por el diario El País en las cuales se ve a Chávez entubado y son unas fotos falsas. Sí. Cómo se vive esa situación en Venezuela y qué clima mediático se genera después de esas imágenes? Sí, bueno, a ver, eso fue terrible, digo terrible desde el punto de vista periodístico, porque bueno, fue un error muy grande que cometió el diario El País, y bastaba ver las fotos para darse cuenta que ese no era Hugo Chávez, ¿no? Así que sorprende, digamos, que ese error haya pasado y que, bueno, eso haya terminado publicando. Bueno, el diario El País dio en su momento las explicaciones y ofreció, digamos, las disculpas del caso, etcétera, ¿no? Pero eso te revela, digamos, el secretismo con el que se manejó la información de todo lo relacionado con Hugo Chávez. O sea, en Venezuela nadie, digamos, hubo un solo, digamos, hubo un periodista que es un periodista veterano ya, que se llama Nelson Bocaranda, que fue el periodista que fue el primero que informó que Chávez estaba enfermo, etcétera, y él era el que cada cierto tiempo tenía cierta información que parecía ser la más ajustada a la realidad, ¿no? Pero ya te digo, o sea, de parte oficial había unos reportes de salud de Chávez que eran muy cómicos, o sea, digo muy cómicos en el sentido que la gente se los tomaba a broma, en el sentido de que no, el paciente está evolucionando de forma favorable. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿No? Estás hablando del presidente de un país que acaba de ser electo, si puede, no puede, o sea, ¿sabes? Era un vacío de información muy grande, un secretismo y también un juego de desinformación donde entraban todos estos rumores, ¿no? Como te digo, yo recuerdo perfectamente el clima en Venezuela a finales de 2012. Había el rumor muy fuerte, y esto, como te digo, nadie lo pudo probar ni documentar, de que Chávez había muerto los últimos días de diciembre de 2012. Como te digo, eso no se pudo documentar, no se pudo probar, el gobierno lo negó, hasta que finalmente regresa después, no me acuerdo si fue en marzo que regresó, en febrero, marzo regresa de Cuba, regresa de madrugada, nadie, cuando regresa Chávez y cuando lo suben al hospital, nadie lo ve. Eh, este, y eso explica eso, de hecho. Y esto lo estoy diciendo ahorita muy de memoria porque no sabía que me ibas a preguntar de esto, pero y puedo cometer algunas imprecisiones en las fechas, pero las puedes verificar. Pero la última vez que Venezuela vio a Hugo Chávez fue el 8 de diciembre de 2012, si no me equivoco. Que es ese momento cuando él está sentado ahí en el Palacio de Miraflores, en uno de los despachos, y está rodeado estaba creo que Diosdado Cabello, estaba Maduro y otros miembros de su gabinete en ese momento, y él dice: tengo que irme otra vez a Cuba a operarme porque, bueno, ha recaído la lesión, el tumor que tenía. Si a mí me pasa algo, ustedes tienen que, bueno, hay que reelegir, hay que votar por Maduro, etcétera. Ese es el último mensaje de Hugo Chávez de la última vez que apareció. Y claro, uno lo ve hoy en día y bueno, yo me imagino, tú no eres venezolano, estás en Europa, estás en España, o sea, tú imagínate lo que significa el secretismo con el que esto se manejó, que pasamos hasta marzo del 2013, o sea, estás hablando de 3, 4 meses enteros, que literalmente no había información cierta de cuál era su estado, qué iba a pasar, etcétera, porque al final el objetivo de la revolución era preservar el poder, ¿no? Si no me equivoco, esas imágenes que hablas son unas imágenes en las que también se encuentra el presidente de PDVSA, que era uno también de los candidatos a sustituir a Chávez, ¿no? No recuerdo, habría que verla, pero si buscas, si la memoria no me falla, como te digo, es 8 de diciembre de 2012, era una mesa, Chávez estaba en una mesa muy pequeña, ¿no? Y sí recuerdo que estaba Maduro, estaba Diosdado, es probable que haya estado Rafael Ramírez, porque Rafael Ramírez, que era el presidente de PDVSA, el ministro de Petróleo, fue otra de las personas muy poderosas y cercanas a Hugo Chávez, es probable que haya estado ahí, pero eran como 5 o 6 personas máximos donde él da este mensaje. Y es cuestión de, como te digo, mirar el video, pero es muy probable que uno de ellos haya sido Rafael Ramírez, sí. Pues si quieres comenzamos a hablar del gobierno de Nicolás Maduro, que el gobierno de Nicolás Maduro comienza, si me equivoco, en 2013 tras la muerte de Chávez, pero Nicolás Maduro ya lleva un periodo gobernando y hay una asociación de la que has hablado en diferentes ocasiones, la Asociación Pro Patria 2000, que es una fundación que al principio no tenía creo que una cantidad económica asignada en dólares, pero no tarda Maduro en colocar al sobrino de su mujer, de Cilia Flores, ¿no? Sí, sí, así es, Maduro, exacto, Maduro, como te digo, desde ese momento que Chávez anuncia que se va otra vez a Cuba, Maduro era el vicepresidente, que era como una suerte de presidente encargado, que no es una figura que existe en la Constitución venezolana, pero así quedó.
se anuncia la muerte de Hugo Chávez en marzo, creo recordar, marzo de 2013, y en abril, 11 de abril de 2013 se hacen las elecciones, unas elecciones que también fueron cuestionadas por la forma como las gana Nicolás Maduro, donde también se comprometió a unas auditorías por los reclamos que estaba haciendo Enrique Capriles en ese momento, porque la diferencia era muy pequeña, no se hicieron, se garantizó su permanencia en el poder. Y una de las primeras cosas que, digamos, uno descubre cuando empieza a estudiar, digamos, y a investigar ese gobierno de Nicolás Maduro, uno se da cuenta que a mí me da risa porque Nicolás Maduro vive repitiendo, en estos días lo volvió a repetir, él vive repitiendo, aquí los que piensan que yo estoy aquí en el poder para enriquecerme o para beneficiarme, no, yo soy un líder sindical y no sé qué cosas. Mira, es decir, la corrupción durante el chavismo, incluso en tiempos de Hugo Chávez, es colosal. Y esto yo siempre lo digo, y esa es la otra cosa que yo creo que a mí me empujó a convertirme en periodista de investigación. Es decir, ver la dimensión de la corrupción en Venezuela, mira, eso no tiene parangón con nada de lo que ocurra en otro lugar del mundo, porque evidentemente estás hablando de un país petrolero donde hay mucho dinero, bueno, pasa en otros países petroleros que se manejan igual que Venezuela, etcétera, pero es una cosa colosal, ¿no? Y la corrupción en tiempos de Nicolás Maduro está desde el minuto uno. Y el que tú mencionas es un buen ejemplo. Fundación Pro Patria 2000 era un organismo, yo diría, sin mucha trascendencia en la estructura burocrática gubernamental venezolana, pero Maduro, siendo todavía presidente encargado, es decir, estando en la vicepresidencia, pasa a depender esta Fundación Pro Patria 2000, lo primero que hace, uno de sus primeros decretos, casi que con esta condición de presidente encargado, es mover esa fundación a depender entonces ahora del despacho de la presidencia, de Miraflores, que es donde estaba él ahora, ¿no? Y después lo siguiente que dice es lo que tú dices, ahí coloca varios de los familiares de Silvia Flores, que es su esposa, hijos y sobrinos, uno de ellos Carlos Malpica Flores, y no recuerdo cuál más, los pone a administrar esta Fundación Pro Patria 2000. Y de repente esta Fundación Pro Patria 2000 empieza a asignar contratos en dólares, pero gigantescos. Y ahí es donde entra el señor Alex Saab. Estos familiares de Silvia Flores, desde esta oficina llamada Fundación Pro Patria 2000, comienzan a darle contratos a distintos empresarios, pero sobre todo a Alex Saab, muy grandes para el tema de la construcción. Fundación Pro Patria 2000 le da a Fondo Global de Construcción, que se llama esa primera empresa con la que Alex Saab empieza a trabajar en Venezuela, le dio contratos para construir un estadio gigantesco de béisbol que lo terminaron como 10 años después, le dio contratos para construir viviendas, le dio contratos para construir una cosa que se llamaba gimnasios verticales, que era hacer como unos módulos, digamos, de varios pisos en zonas populares para que la gente tuviera espacios donde hacer ejercicios. Todo esto se lo da a Alex Saab, y como te digo, tú estás hablando de contratos de cientos de millones de dólares de una fundación que no manejaba esos recursos. Pero la pusieron a depender de Miraflores justamente para que hubiera los recursos, para que el presidente aprobara los recursos. Entonces, si uno ve, como digo, desde el minuto uno, la presidencia de Nicolás Maduro está marcada por la corrupción, y eso sigue así hasta el día de hoy. Y el mejor ejemplo de la corruptela y de lo que significa y cómo Venezuela, yo digo que Venezuela, Chávez llega al poder porque él se monta en las ruinas de la democracia venezolana. Es decir, Venezuela tuvo una democracia que fue durante muchos años una democracia muy sólida y ejemplo para distintos países de Latinoamérica, desde el 58 hasta el año 98. Pero evidentemente era un modelo que se había desgastado, bipartidista, solo dos partidos, la corrupción había hecho que los partidos tradicionales perdieran credibilidad ante la gente. Chávez se monta ahí. Y Maduro, literalmente, yo creo, si uno ve la película hoy en día, Maduro se monta en las ruinas de la revolución, es decir, con Chávez se va la revolución, y no porque Chávez lo estuviera haciendo muy bien, sino que era el símbolo y era el tipo que encarnaba todas sus ideas, que uno podía estar de acuerdo o no, pero eran las ideas y el proyecto país que él tenía, ¿no? Que a mi modo de ver fueron muy negativas y muy nocivas para el país, pero es así. Y Nicolás Maduro, el único objetivo que tiene en esa primera etapa es preservar el poder, digamos, ser el continuista de la revolución, no ser el que entrega la revolución. Ese era como su mandato. Una vez que lo logra, se dedica a después a poner gente cercana en puestos de poder. Si uno ve la carrera de Maduro en la presidencia, si tú buscas los años 2013, 2014, verás que incluso antes de ser agresivo con la oposición, que lo fue, esa es la etapa de 2014 cuando fue muy agresivo con Leopoldo López, lo encarcelan, etcétera. Pero antes de eso, o casi que en simultáneo, Maduro se dedicó a perseguir gente del chavismo. Maduro salió de todas esas figuras y de esos que en Venezuela le llaman cuadros políticos
todos esos cuadros políticos duros que fueron leales durante mucho tiempo a Chávez, Héctor Navarro, el Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA, Maduro pasa esos 2 primeros años tratando de quitarlos de los puestos estratégicos porque sabía que iban a ser un freno para él. Y una vez que Maduro ya, digamos, logra hacer eso, también da y arrasa, digamos, con la oposición. Pero como digo, y el ejemplo que tú mencionabas en tu pregunta, lo de Fundación Pro Patria 2000 muestra cómo desde el minuto 1 el señor Nicolás Maduro pensaba en los negocios y pensaba en los negocios para favorecer a su gente y a su familia.